te da envidia de Estados Unidos y qué le podemos nosotros dar envidia como españoles a los profesionales norteamericanos? Me da envidia los Celtics, ¿no? Que tienen un gran equipo en Boston de baloncesto. No. Cuando viajas por el mundo se valora especialmente esa trayectoria española del máster de Perio. ¿Tenemos esa buena fama? Sí, yo creo que España tiene esa buena fama, pero el marketing no somos los mejores. Es decir, el estadounidense siempre tiene mucho mejor marketing en cine y el italiano tiene mucho mejor marketing en cualquier cosa. Lo que sí que el máster de Perio de la Complu tiene un nombre propio y eso sí que lo reconoce. Es difícil hacer investigación, lleva mucho tiempo y es muy sacrificado. Hay momentos en los que lo pienso y no lo disfruto, ¿no? Estás mucho tiempo solo, escribiendo, leyendo, y si no es un tema que te guste, apaga y vámonos. Pero haces mucha investigación. Porque lo hago de cosas que me encantan. Estos artículos me empezaron a cambiar mi manera de entender la profesión. ¿Cuáles serían los top 3? Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Espejo Dental, el podcast de Big One. Hoy vamos a hablar de implantología, vamos a hablar de periodoncia, vamos a hablar de investigación y vamos a hablar también de la experiencia salir al extranjero, pues tanto a formar como a formarte. Con nosotros está el doctor Ignacio Pedrinazzi. Bienvenido, Ignacio. Buenas tardes, encantado. Gracias por invitarme y por acogerme en este estudio tan bonito que tenéis. Te hemos presentado, hemos hecho la presentación con esa idea de la investigación, de la formación. Tú das clase en la Universidad Complutense, en el máster de periodoncia, das clase como profesor asociado en el Harvard School Dental Medicine. ¿Correcto? Das formación continuada por todo el mundo. Sí. Y además trabajas en clínica. Eso es. Aquí en España. Trabajas mucho en la implantología. Lo intento. Lo intentas. Además, una implantología con esos procesos digitales. Uh-huh. Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué es lo que ahora mismo en tu cabeza está rondando constantemente para mejorar los procesos digitales en implantología? Para mejorar los procesos. Yo creo que me identifico mucho con un perfil que utiliza las herramientas contemporáneas, como siempre suelo decir en mis cursos. Lo contemporáneo es aquello que permanece en este tiempo, es decir, que tiene que ver con el siglo XXI en el que estamos, y para ello yo creo que hay que hablar de cómo la tecnología digital tiene un papel, un rol a día de hoy en cómo trabajamos respecto a cómo se hacía hace no muy lejos, hablo de 15 años o incluso menos. ¿Qué novedad te está impactando más últimamente? Bueno, yo creo que no se puede... Siempre hay que hablar ahora de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, está en todos los discursos. Está ahí. Por supuesto, se puede hablar de cosas mucho más avanzadas como es la robótica, que quizá es algo que llegará. Todavía no está tan implementado. Por supuesto, ya se ha utilizado incluso aquí en España. En la Complutense han sido los primeros. Pero creo que al igual que el escáner intraoral vino hace 30 años que se lanzó, y aunque parece que es algo nuevo, el robot llegará de una manera económica, llegará de una manera sencilla de utilizar y llegará de una manera que esté en nuestras clínicas integrado. El digital crece de una manera exponencial. No habrá que esperar 30 años. Quizá esperemos 10 o quizá esperemos 15 para que sea tan fácil de implementar. Pero llegará. Y respecto a la IA, a la inteligencia artificial, creo que sí que está aquí y creo que es lo que más tiene un impacto a la hora del digital en la implantología. Uh-huh. El por qué lo tengo clarísimo. Creo que se ha infrautilizado el uso del TAC, del CBCT. Sí. Y que la IA ahora lo permite de una manera mucho más sencilla. Es decir, ahora te segmenta las estructuras, uh-huh. Tienes la capacidad de verlas de una manera más sencilla, la capacidad de comunicarte con el paciente a la hora de enseñarle, aquí está el nervio, este es el hueso que tienes. Vale, no solo para el diagnóstico, sino... Nosotros siempre dividimos en diagnóstico, planificación, comunicación con el paciente y en ejecución. Todo eso para mí puede ser digital. Donde lo apliques es una manera u otra. Y yo creo que en esa primera parte de planificación, que es para mí la más importante y que estoy seguro que la repetiremos en esta entrevista muchas veces, es donde tiene un papel más relevante. Vale. Decíamos, estás en España uh-huh. y estás en Estados Unidos. Uh-huh. Viajas continuamente. ¿Qué te da envidia de Estados Unidos y qué le podemos nosotros dar envidia como españoles a los profesionales norteamericanos? Me da envidia los Celtics, ¿no? Que tienen un gran equipo en Boston de baloncesto. No, me dan envidia, creo que
todo lo bueno correspondiente a lo económico y lo laboral, es decir, a la parte buena del capitalismo. Esto quiere decir, tú quieres desarrollar una empresa, quieres desarrollar un trabajo, quieres desarrollar un proyecto de investigación y tienes capital para hacerlo o financiación por una parte pública o privada, casi seguro. Sí, o sea, Muy sencillo. El dinero es como que deja de ser no puedo decir deja de ser un problema, pero es más fácil. vale. En todo lo demás, España. Y por eso vivo aquí, por eso volví a España y como ellos dicen, yo volví for good, decisión propia, porque la idiosincrasia del pueblo español me siento mucho más identificado. El día a día, la gente, cómo transmites y cómo te relacionas, cómo comes, lo que es la vida. Vale. Lo bueno que yo creo que tuve la suerte, y sigo teniendo, porque como bien dices, sigo yendo y viniendo, Sí. cada vez menos. Antes ya no, viví allí 3 años, ahora ya voy y vengo. Sigo teniendo la suerte de poder nutrirme de si quieres hacer algo, pum, aquí tienes todas las herramientas. Si quieres hacer un plan de entrenamiento, el paciente no te mira tanto el, oye, ¿me restas esto que es más barato? Oye, Ya. y haces lo que te gustaría hacer. Aquí muchas veces, creo que todos los dentistas que vean este podcast lo saben, regalamos tratamientos. Sí. Que hay siempre ese momento de ajustarlo. Ajustas. Al final el injerto lo metes gratis. Al final es un injerto tal. Al final hay partes que por hacer el caso bien y que tú duermas tranquilo o te quedes satisfecho, no se cobra. Esa parte es la que envidio más de ellos. Todo lo demás, yo soy pro España 100%. En la parte formativa, además de la parte de investigación, ¿es muy diferente o tan diferente como hace años la parte formativa en Estados Unidos de España? No, creo que lo has dicho muy bien. Creo que hace años era una diferencia más grande. Sigue estando lo que hemos hablado, ¿no? El acceso a medios, el acceso a que un paciente pueda pagar. Eso sigue estando. Pero a día de hoy, si piensas en tecnología o en lo que se podía tener respecto a lo que se tiene ahora, la globalización, todos tenemos acceso casi a un iPhone, ¿no? Sí. Quiero decir, a un teléfono de Smart TV o a cualquier cosa que sea algo así por el estilo. Entonces, un escáner intraoral lo tienes allí y aquí. La educación ya forma otro escalón más. Al final, vuelven a tener acceso a que cada uno tiene un box, eso ya es algo más. Cada uno tiene un spot en el laboratorio para poder desarrollar X, cada uno tiene... Eso sí que siempre va a estar. Vale, en cuanto a nivel no tanto, pero en cuanto a equipamiento, en cuanto a dotación, todavía hay algo de diferencia. En cuanto a nivel no tanto, es que España, al igual que otros países, véase Brasil, el nivel de la odontología es muy alto. Y esto viene de nuevo por la idiosincrasia del pueblo español, es decir, tú, el lazarillo de Tormes, tú te la buscas aunque no la tengas. Vale. Y ya te sabes como si no tienes ese spot en el laboratorio, pues te buscas al amigo que tiene uno y lo haces y haces cual. Y ese hambre de aprender, a veces cuando lo tienes todo tan fácil, se pierde. Ah, bien. Curioso. Ese punto de vista es importante porque ellos tienen muchos medios, Sí. pero el español tiene también las maneras de buscarse esos medios. Ejemplos. Cuando tú ves un posgrado de odontología en Estados Unidos a día de hoy, ya sé Harvard, que tengo ese ejemplo, el 80%, 70 y algo por ciento de los alumnos son extranjeros. Es decir, fíjate también con todo el conflicto, ahora no hablamos de política, pero de Trump y o sea, al final los posgrados funcionan por gente que no somos estadounidenses. Claro. Y que vas a buscar algo más. El estadounidense al final ya está acomodado, ¿no? Ha terminado su carrera, sabe que puede tener una vida muy buena como dentista a nivel económico y que ha invertido mucho en su educación, los students loans famosos, y que tienen que recuperar. No dan ese paso hacia una especialización tanto como la damos nosotros. Vale. ¿Tú te marchaste con la beca ITI? Sí, yo me marché con la beca ITI. ¿Recomendable siempre 100%. salir? Bueno, yo salí desde la carrera. Sí, porque tú te formas en Granada. Yo me formo en Granada. Y Vienes a Madrid. Antes de eso me voy a Noruega. Vale. Porque hago un Erasmus. Ah, vale. Yo siempre soy un poco inquieto. Ya, sí, nos consta. Y quería salir fuera y bueno, el Erasmus que había poquitos destinos y uno de ellos era Noruega, que me habían dicho que era como el mejor destino y dije, vamos allá. Y la verdad que fue una experiencia espectacular. ¿En qué curso? En cuarto. Vale. En cuarto. Ahí fue mi primera endodoncia con microscopio, la cual, pues imposible no romper una lima dentro. y luego volví y me quise volver el otro año en quinto porque dije, esto me ha parecido poco y me fui a Brasil. Y ahí volví a abrir un poco más a lo quirúrgico. Ahí me metí con un departamento casi de maxilofacial, estaba todo muy hospitalario. Vale. Y entonces ya yo entré en lo quirúrgico, en perio por los nórdicos, que es clásicamente es de Jan Linde,
ver como la cirugía perio, cosas que yo en Granada no me gustaba nada la perio. O sea, tú no decidiste la perio y los implantes hasta que empiezas a salir fuera. Por supuesto. Sí. Yo la perio, además, lo pensaba que era la peor especialidad. Veía limpiándome dientes y decía, esto no tiene ningún sentido. Esto no es para mí. Y fíjate, pues, dinámicamente ha ido cambiando la cosa. Y después de Brasil, vuelves. Vuelvo, bueno, luego después de Brasil vuelvo, ese mismo verano me fui también a Estados Unidos. Y el verano de cuarto, después de Erasmus, también. Tuve la suerte de que un profesor de Granada, Pablo Galindo, me abrió las puertas a viajar a Estados Unidos. Yo le dije que quería vivir ese sueño americano y ver qué tal allí un posgrado, y me permitió ir un verano, fui a Iowa, un verano a la Universidad de Michigan. Sí. Estaba allí otro granadino, que estaba Gustavo Ávila, que estaba director de programa, y me abrieron las puertas y bueno, le agradezco muchísimo a ambos. Pues fue cuando empecé con ese aperio. Esa inquietud de también por salir y demás. Y con la beca de ITE llegas. Eso es, ya volví a Madrid, hice el máster de perio y a partir de ahí dije, oye, ahora es mi momento de hacer esa estancia que quería hacer en Estados Unidos, que no era ni en Iowa, que era un pueblito y no era el sueño americano que yo tenía de rascacielos, y me fui a Boston. La beca de ITI funciona para muchas universidades a nivel mundial. Uh-huh. Yo vi la Universidad de Harvard y fui directamente a por ello. Y bueno, tuve la suerte de poder ir, me quedé un año y hice todo lo posible por quedarme más. Y ocurre ese año como siempre he intentado trabajar, que es fuerte, pero sí, para ganármelas y poder quedarme más. Y así fue. El jefe de departamento, Germán Galucci, me dijo, Nacho, me gusta mucho cómo trabajas, ¿por qué no te quedas en el departamento? Y dije, pues bueno, mi madre ya, mira, Nacho, no vas a volver, ya preocupada. Ya. Claro, es que una vez que te vas, no sabes si vas a dar el camino de vuelta. Mi madre no quería ya que volviese, ya veía que me echaba una novia americana y que ya no volvía. Y adiós. Ya está. Y ya adiós cuando le dije que tenía un contrato más novia, ya dijo, bueno. Adiós, le hemos perdido. Y nada, y volví, porque como decía antes, hay muchas cosas buenas en España, para vivir. Para vivir. ¿Trabajas en Granada? Trabajo. Es una clínica familiar, la de tus padres son dentistas. Sí, más de 35 años lleva funcionando. Y combinas la docencia en Madrid, bueno, y por todo el mundo, y la clínica en Granada. Sí, yo creo que ahora mismo estoy en Madrid un poco porque es el place to be, está en el centro para poder hacer todo ese mecanismo de movimiento. Además, mi novia es del norte, también es de Huesca, o sea que más lejos no podía estar de Granada y en el centro estamos bien. Y ahí bajo una semana sí y una no, hago de lunes a miércoles en Granada. Luego hago los martes en la Complutense y luego el resto de días hago en clínicas dentales en Madrid, que no son mías. Que no son tuyas. Combino. Y viernes siempre lo tengo de educación. Academia le llamamos, ¿no? Vale. Congreso o mi curso, estoy grabando online, estoy haciendo todo lo que puedo. Vale, y entonces así más o menos te estás organizando la vida, porque ¿tenías claro desde el principio que tu perfil iba a ser multifaceta? Es decir, clínica, investigación, docencia. No, para nada. Yo creo que las cosas van viniendo y yo tenía planteado hacer la carrera e ir viendo cómo, de hecho, volví a Granada y a lo mejor hacer una clínica, pero me daba un poco de miedo el encerrarme en una ciudad pequeña. Ya. Y a partir de ahí empecé a involucrarme en cosas y cada vez me ha permitido que sigas estando involucrado en muchas cosas y que no esté estancado ni en un lugar ni en una posición, que yo para eso, como ya te he dicho al inicio, sí. me viene muy bien. Entonces me permite estar en muchos ámbitos y estar adaptado a lo que va viniendo. ¿Qué es lo que más te ha gustado hoy por hoy? De todas estas facetas. Uf, qué difícil esa pregunta. Me gusta la combinación, la realidad. Es que no te podría decir. Pues justo me gusta que creo que soy un sortudo en el que la clínica sería el número 1 posiblemente, pero no podría estar de lunes a viernes 30 años en una clínica. Vale. Ahora mismo no te lo planteas así. No, mi padre lo ha hecho así toda la vida, lo he visto y me gustaría que fuese diferente. Al final el sillón quema, el paciente quema, el trato con vivimos solos, el dentista está en un gabinete solo. Sí. Y lo otro me permite, luego viajas por el congreso y al día siguiente viajo con mi pareja, que cada vez intenta venir conmigo a los viajes y viajas a una parte del mundo diferente, comes algo diferente. Y luego la universidad te mantiene también muy activo. Cursos con gente joven, es la combinación, yo creo. Te vas especializando poco a poco en esa faceta que decíamos de implantología con ese enfoque digital. Uh-huh. Yo te iba a preguntar, luego también te preguntaré lo mejor, pero vale. ¿Qué es lo peor de la implantología desde el punto de vista digital? Una web que atrae, fotografías y vídeos de calidad, redes sociales gestionadas profesionalmente, un equipo de expertos en SEO y marketing online.
Así es como tu clínica marca la diferencia. Desde RIL te acompañan a hacerlo construyendo tu marca, lo que te ayudará a fidelizar a tus pacientes y a conseguir primeras visitas. Descubre más sobre la agencia líder en marketing en España en www.ril.es. RIL, la agencia para las marcas que buscan crecer. Lo peor es tener que aprenderlo. Es decir, lo peor es que te saquen de algo que tú ya sabes hacer. Hablo el ejemplo de nuevo de mi padre y le digas, oye, toma impresiones digitales de este implante en lugar de hacerlo como lo has hecho siempre. Y me dice, ¿para qué si me funciona lo otro? Vale. Eso sería lo peor, ¿no? El de tener que salir de la zona de confort y empezar a funcionar de otra manera. Sí, está muy de moda decir eso, ¿no? Salir de la zona de confort y ahora tener que volver a aprender algo más. Pues tener que volver a aprender y dedicarle tiempo a aprender. Eso creo que es lo peor. Por supuesto, el digital en implantología viene con muchísimas otras cosas, de problemas. Claro. Hemos hecho un artículo que precisamente describe todos los problemas que puedes tener, desde el número 1, registro de datos, cómo tomar un escáner bien, hasta el número último, la férula se te ha roto, se te ha partido, y tenemos puntos como para decir, esta es nuestra experiencia, intenta que a ti no te pase para los que subís ahora al carro. Claro. O sea, que claro que ocurre, y la gente que va diciendo el digital es maravilloso, pero el digital no es perfecto como nada en nuestra profesión. Entonces te ayuda. ¿Qué tiempo le llevaría a un profesional que hace implantes de manera convencional o con digitalización, pero digamos a nivel casi casero, a adaptarse a un procedimiento digital con flujo digital 100%? Mucho menos de lo que la gente se espera. Yo mi curso, para que te hagas una idea, son 4 módulos. Un jueves y un viernes hasta el mediodía, el viernes. Y en esos 4 aprendes desde cómo escanear, cómo planificar, cómo hacer tus férulas y todo. La transición es sencilla. La transición es sencilla, claro. Pero hace falta aprender muchos nuevos métodos o hacer más un cambio de conciencia. Hacer más un cambio de conciencia de cerrarte la clínica 4 días para ir a aprender, cambiar lo que estás acostumbrado a instrumentos para aprender eso y aplicarlo. O sea, simplemente es eso. Pero yo creo que es más sencillo de lo que la gente se espera, mucho más, sobre todo por lo que hablábamos antes. Con la IA ahora casi que te lo va haciendo todo, cada vez más solo. O sea, yo mi curso no sé cuántos años tiene, pero tendrá los días contados. Ya. Eso está claro. Y luego evolucionará también, claro, la tecnología. Así lo entiendo yo. Luego, pues, yo qué sé, haré un curso de cómo educar a la IA, no lo sé. Pero hasta ahora es la segunda edición y seguramente habrá muchas más. Pero es algo que no está al alcance de todos y que es relativamente sencillo. ¿Qué cuesta más para dar el salto? ¿La barrera económica, esa parte de concienciación, asimilar los nuevos conceptos? ¿Qué cuesta más? ¿Qué ves tú en la formación? No, cuesta más, de nuevo, creo que el dedicarle el tiempo. La barrera económica es algo que es relativamente sencillo, es decir, que no necesitas mucho más que un escáner intraoral que lo utilicemos para muchas otras cosas o especialidades, y un CBCT que incluso si no lo tienes en tu clínica, el paciente lo puede hacer en un centro de radiodiagnóstico, o sea que no mucho más. Por supuesto, luego pues software o cualquier cosa, pero no es algo tan económico. Es más el saber utilizarlo, y da miedo cuando no sabes utilizar algo. A mí mismo, que soy joven, cuando me enfrento a la actualización nueva del iPhone y digo, ahora me han cambiado, ¿dónde está esto? Te da pereza. Y pues empezar de cero es como decir, ostras, vamos ahí. Vamos. Eso es lo peor. Yo lo comparo mucho con eso y siempre lo digo en el curso. Es como actualizas el iPhone, venga, nuevo. O te pasas de iPhone a Samsung. Y te rompen los esquemas. Pero luego arrancas y una vez que estás, sabes hacerlo. ¿Hace falta concienciar a todo el equipo del salto digital? Cuando integras protocolos en la consulta, no se tiene que quedar solo en el profesional, entiendo. ¿Cómo haces que todo el equipo vaya en la misma dirección? Bueno, nosotros lo que intentamos es que cada uno tenga su parte. De hecho, mi auxiliar le encanta escanear y ella, si puede, me deja, ¿puedo escanear yo? Y lo hace ella. Y al final, una vez que todos veis los mismos archivos, si ha escaneado mal y no sale el segundo molar, digo, oye, mira, fíjate, esto tal es importante para esto, entender un poco el porqué. Las férulas, yo cuando llego a Granada a la clínica, yo tengo planificado antes de la cirugía sobre la mesa el implante que voy a utilizar, el pilar que voy a utilizar y la férula ya esterilizada. Eso es parte suya también, esa postproducción de esa férula, tiene que estar ella o él preparados para saber cómo se hace y preparados para saber si lleva anilla o no lleva anilla, cómo se pone, vale. Si está el soporte bien puesto, mal puesto. Es decir, es de todos. Hace falta integrar todo el equipo. Sería ideal, se puede llevar todo, la carga la puede llevar el dentista, que yo la he llevado durante muchos años.
pero cuanto menos te quites, o digo, Sí. cuanto más seas capaz de delegar y de dividir entre un equipo, creo que siempre va a ser mejor. ¿Qué ventajas van buscando? Ahorrar tiempo, ganar precisión, evitar problemas. ¿Qué buscan los profesionales que se apuntan a un curso de formación continuada de implantes? Yo creo que se busca predictibilidad. Esa es la palabra que yo también repito mucho. Es predictibilidad lo que vas buscando, porque lo que vas haciendo es tener una planificación y a través de esa planificación acercarte lo máximo posible a ellos gracias a la planificación digital que has hecho, la férula de cirugía que has hecho y por lo tanto consigues un resultado basado en lo que tú has planteado. Tanto tú como el paciente. Es decir, si el paciente quiere no meterse en cirugía grandes y hacer algo mínimamente invasivo y se queda contento a pesar de que tú le indicas que va a tener un diente más grande, por ejemplo, pues bien, se sabe desde el principio, luego llegas a eso. Vale. Si el doctor lo que quiere es no tener complicaciones, dormir más tranquilo de que no se te exponga una membrana reabsorbible o tu clínica ir más rápido, pero sabiendo que lo que pones no es abro el colgajo, ¿cuántos implantes tenemos en el hoy? Pues dame uno de 10 y decides sobre la marcha, Vale. mejor. Entonces, todo lo que nosotros hablamos es que la planificación te va a hacer más predecible y esa predictibilidad no deja de ser el éxito de nuestro tratamiento. Vale. Vivimos para, digamos, conseguir éxito en cada cosa que hacemos. Ujú. Que en otras palabras son que te vaya bien lo que haces, ¿no? No que improvises. No, Y ya a día de hoy, pues es un poco todo lo que nosotros vemos en nuestra filosofía, que planificando tiene mucho más probabilidad de tener ese éxito. planificando y con un protocolo básico. Un protocolo básico, sí, no vamos a una complejidad extrema. ¿Qué componentes tiene un protocolo básico? Tiene un componente de un escáner integral, es decir, un archivo PLI o un archivo STL. Idealmente los que me conocen saben que soy muy fan del PLI. Y un archivo DICOM, es decir, un CBCT, un clásico TAC. Que esos dos. Luego puedes meter muchísimas más cosas. Para un paciente complejo, arcadas completas, puedes integrar escáneres faciales, que cada vez se utilizan menos, fotos, que ya en 2D los convertimos a 3D, articulación de movimiento. Pero lo básico, y te diría que el 90% de mis tratamientos son solo el escáner intraoral y el CBCT. Y los profesionales se integran en esa simplicidad, la valoran para decir, por aquí puedo ir dando los pasos, ya no solo para hacer implantes postintegrados, que lo damos por hecho, sino luego ya también buscan la estabilidad biológica, la parte de la colocación tridimensional, cómo van avanzando. Muy buena pregunta esa también. De hecho, lo escribimos en el artículo que un poco habla de nuestra filosofía del Biorestorative, que ya la integración es algo que está más que superado. Se da por hecho. Ahora buscamos un éxito, y un éxito que lo dividimos tanto biológico, es decir, que no tenga problemas perimplantarios, como funcional, que el paciente tenga la masticación, y como la estética, que a día de hoy es casi algo primordial. Luego te preguntaré si el paciente español es mucho más exigente que otros que ves por ahí fuera. Vale. Y esos tres hay que añadirle algo, que es un poco lo que ponemos en la definición, que es que sea lo menos traumático posible para el paciente, es decir, reducir la morbilidad, o también es en otras palabras dicho, el minimal invasive, Sí. que sea poquito invasivo para el paciente. Esto nos lo enseñaban nuestros profes desde la Complu. Me acuerdo de John Zabalegui siempre decía, bueno, a mí que el paciente quiere que no le duela, o el paciente quiere que lo opere una vez, o mis pacientes en Bilbao quieren... Y es verdad, el paciente al final te recomienda porque no le has hecho daño y lo ha hecho rápido y ha ido todo muy bien. No entiende un poco Todos lo los demás conceptos, Sí, no el paciente sabe de perimplantitis, sabe de colocación tridimensional, sabe de biología, no, nada. Nada. pero tú no le hablas de eso. Sí, te diré que le hablo, fíjate. ¿Ah, sí? Julián, en esta ristra que te decía de digital, desde la planificación y el diagnóstico, el tercer punto entra la comunicación. Y yo antes de cada cirugía, cuando entro al gabinete para operar, tengo una tele grande, tengo como aquí mi tele, y ahí está mi planificación. Y esa planificación la mueves en 3D. Además, queda muy bien porque tú seas dentista o no seas dentista, que eres paciente, entiendes lo que te están contando, que es, oye, te voy a quitar este diente de aquí, te voy a poner el implante que es así de largo, ¿ves que el nervio está lejos? No te preocupes, que yo sé que voy a poner un implante de 6 o de 8 porque tienes el nervio a 10. Vale. Y además te voy a tener que poner hueso porque si te fijas está con cavidad aquí. O sea, le explicas con detalle. Todo, sí, yo me pego un rato al principio explicándole y te lo agradece muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. No les aburre o le... Bueno, hay de todo. Siempre hay alguno que me dice, ay, yo tengo mucho miedo, a mí no me digan nada y yo cierro los ojos y que sea lo que sea. Digo, pues adelante. Pero lo normal es que le expliques.
Y lo normal es que yo explico por regla. Sí, esto viene... Uno de mis mejores amigos se rompió la rodilla jugando al fútbol el año pasado, hace 1 año y medio ya, y el pobre lleva 4 cirugías, ha ido todo mal. Y me acuerdo que cuando estaba en esta depresión de la rodilla me decía, Nacho, por favor, dedícale tiempo a tus pacientes, habla con ellos, que yo no entiendo nada y me han hecho cosas y no sé lo que me han hecho. Y digo, Henry, me alegro mucho que me lo digas porque yo realmente lo explico o lo intento explicar. Y te lo agradecen un montón. Cuando das esta formación de implantes, hay preguntas recurrentes sobre periimplantitis. ¿Cómo evitar la periimplantitis? ¿Cómo abordar el peligro que supone? No sé si es más lo que estamos comentando de periimplantitis o es un peligro real de las clínicas dentales. Me encanta esa pregunta. Es algo que discutíamos el viernes, que tenía mi curso, precisamente. No lo preguntan tanto porque ya no lo adelanto. Uno de los temas, de hecho, cada charla lleva su título, era el flujo digital como prevención de la periimplantitis. Claro, porque si ganas en predictibilidad, en principio... Eso es. Y entonces yo ojalá tuviese esa experiencia de años para poder decirte, no tengo periimplantitis, porque la periimplantitis sabemos que viene en 5 años, en 6 años, y pacientes con ese seguimiento que aplique la filosofía que yo llevo usando todavía no los tengo, pero es cierto que creo que sin duda las tasas de periimplantitis se van a reducir comparando los números que teníamos antes, de los cuales yo he hecho publicaciones cuando hacía el máster de periodoncia, la prevalencia que nos da también SEPA, que es altísima, a con lo que vamos a encontrar en 10, en 15 años. Seguro. ¿Por qué? Porque entendemos mucho más. La implantología contemporánea, de nuevo, entendemos que hay que respetar muchas variables que antes se nos escapaban y se quedaban en donde hay hueso pongo el implante. Y luego ya se hablaba mucho de donde la prótesis. Y de donde está la prótesis pongo el implante. Bueno, pues sí, te sale por el centro, pero hay mucho más. Hay mucho más detrás. De hecho, en todo este Bayer Restorative estamos en la mitad. Estamos entre la prótesis y la cirugía. Vale. Estamos en esa parte transmucosa donde respetamos cuánta anchura de tejido blando tenemos, qué pilar utilizamos, por qué una altura, una forma u otra, lo desconectamos o no desconectamos, y todo eso viene con digital. Porque el profesional entiende por qué surge el problema y cómo evitarlo, o el profesional sabe que coloca un implante y puede haber riesgo en función de qué factores. Bueno, el profesional que se intenta formar o que se forma, más bien dicho, a día de hoy para entender eso, sabe que los artículos te indican que hay factores de riesgo demostrados y otros que no están tan demostrados. Entonces te puedes entender qué es lo que falla y a partir de ahí puedes reducir la probabilidad de que esto te ocurra. Esto es como el que compra papeletas para Bonoloto. Tú cuantas más compres, pues, tienes más probabilidades de que te compre. Pues aquí cuanto menos tengas, mejor de que posiblemente ese paciente no tenga periimplantitis. Algunos tendrán periimplantitis que dices, ¿qué he hecho yo aquí? Vale. ¿Cómo puede ser? Igual que hay una chica joven de 30 años que se cepilla bien y la ves con pérdida interproximal en los molares y dices, ¿cómo puede ser que la genética? Pues ahí está. Pues aquí la periimplantitis cada vez vamos intentando entender más factores de riesgo y cómo prevenirlos. Vale. Y hemos aprendido muchísimo. Yo creo que yo personalmente he vivido en ese auge, tanto del digital, que me ha pillado en la ola, como de la periimplantitis y cómo tratarla, más que cómo tratarla, perdón, cómo prevenirla. Claro, tú estás muy metido en la universidad, como decíamos, el máster de perio de la Complutense, la parte de Estados Unidos, tu curso. ¿Qué te aporta la investigación diaria para tu clínica también diaria? Todo. Yo creo que la única investigación que hago es investigación que tiene, si no es clínica, que tiene una aplicabilidad clínica. Porque buscas exactamente que se traslade a la clínica. O que sea clínica o que se pueda trasladar directamente al primer paso. Es el tipo de investigación que me gusta hacer. Es difícil hacer investigación. Lleva mucho tiempo y es muy sacrificado. Muy sacrificado. Es algo que yo realmente cuando hay momentos en los que lo pienso y no lo disfruto, ¿no? Estás mucho tiempo solo, escribiendo, leyendo, reescribiendo y estando por ahí. Y si no es un tema que te guste, apaga y vámonos. Pero haces mucha investigación. Porque la hago de cosas que me encantan. Vale. Solo. Si tienes la suerte que te gusta. Claro, o sea, yo creo que esto es... Cada uno tiene que buscar lo que disfruta. Y yo, si ves, tengo más de 30 publicaciones en artículos científicos, sí. Son todos de 3 topics muy cerrados, que son los que me gustan. Y al final, cada vez que sale un artículo de algo así, es que me gusta leerlo. Y digo, ¿hay alguien que ha escrito sobre esto? A ver, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué no hay de nuevo?
Nunca he disfrutado, por ejemplo, escribir sobre microbiología y cuando me han invitado a participar en un artículo sobre él, agradecer muchísimo por la invitación. No es mi expertise, No es tu campo. no es y saber decir que no. Vale. Llevas, como decías, decenas de artículos publicados. Estás publicando con un ritmo muy alto. ¿Cuáles serían los top 3? Los que tú dirías, estos artículos me empezaron a cambiar mi manera de entender la profesión o mi manera de moverme en este mundo de la investigación. Bueno, yo no son quizá los mejores artículos a nivel científico, pero tengo claro el top 3, porque son justo los 3 topics de los cuales doy charlas, hablo sobre ello o me identifico. El primero es la implantología, digamos, contemporánea y digital, que es el biorestorative. Esto es poner en un mismo punto la parte protésica, la parte biológica, en un mismo ecosistema gracias al digital y todo lo que conlleva la implantología digital. El segundo es el autotrasplante dental, que es mi tesis doctoral. Volviendo a un poco, yo lo elegí, de hecho en la Complu no hacía nadie, y yo fui un día a Mariano, le dije, oye, he hecho un caso así que había visto por ahí, que he leído en un libro, ¿podemos hacer mi tesis de esto? Y me dijo, pues adelante, yo no... Y tiraste para adelante. Y me encanta, y leo y disfruto y tal. Y el tercero es una idea que me salió de nuevo de la clínica, de necesidades, son los MAPS, que es básicamente pacientes que tienen EPA, erupción pasiva alterada, y que necesitan un alargamiento coronario, y veía que había una falta de comunicación con el paciente para poder decirle, esto es lo que podemos hacer, un encerado, ¿no? Que se transforma la boca a través de un mock-up. Pues con el digital veía que se podía hacer y que no se hacía, no había nada publicado, no había nada. Y dije, pues esto hay que escribirlo para ayudar a otros. Y es que la ciencia yo creo que se ha perdido un poco el norte de para qué se publica. Yo, de hecho, tengo más publicaciones de lo que ya necesito. Vale. Yo ya ahora mismo estoy intentando bajar el ritmo de publicar y dedicar a transmitir lo que ya he publicado. De hecho, estoy escribiendo ahora libros, es decir, capítulo de libro en lugar de artículos, mi curso, charlas, cosas para poder transmitir eso, porque se publica como el que hace roscos porque al final se necesita para carrera universitaria. Para una carrera académica. Y se publica por publicar. Y yo creo que no es tan interesante. La publicación y el artículo científico en sí está ahí para compartirlo a nivel mundial y que otros puedan aprender de algo que te pasa a ti en Granada comparado con Boston. Oye, pues... Pero la dificultad es cómo trasladas esa investigación entonces a la clínica diaria. ¿Cómo llega a todas esas novedades? Por ejemplo, autotrasplante. No se hace en todas las clínicas. Y sin embargo se está hablando cada vez más en congresos y demás sobre autotrasplante. Bueno, pues nuestro artículo lo que hacemos es hacer en la universidad casos, explicar paso por paso qué es lo que hay que hacer o cómo lo hacemos y cuándo nos funciona y cuándo no, para que a ti cuando lo hagas en tu clínica puedas hacerlo. Es una receta de cocina. Al final hay muchas veces que escribo técnicas, hay muchas veces que escribo case reports, case series, es decir, son cosas que yo he hecho que me han ido bien para decir, oye, si tú quieres hacer esto, aquí está. Por eso te digo que esos 3 artículos que te doy quizás no son los que tienen más peso científico. Tengo un Schroeder Prize, que es de ITI, que es el más importante. Tengo RCTs, que llevan 5 años cada uno a hacerlo. Ninguno de estos 3 son artículos tan pesados en lo que lleva la investigación. Pero para mí significan mucho más. ¿Cuándo tomaste conciencia de que la investigación era una parte que te atraía, que te definía como profesional? Bueno, yo creo que aquí sin duda nace la cuna del máster de perio de la Complu, tener al doctor Sanz, a Mariano ahí como referencia y a muchísimos profesores que me han enseñado un montón, que ahora son compañeros y que valoro mucho, que los veías en un podio o los veías dando una clase y no solo te presentan cómo se hace esta técnica o cómo se hace la otra, es que te dicen, yo escribí cómo se hace y se hace así. Si a ti se te ocurre algún día cómo hacer algo, tienes que escribirlo y para escribirlo lleva un esfuerzo y tienes que desarrollar. Entonces eso quizá fue lo que a mí me dijo como, oye, es importante que no hablamos de empirismo. Vale. No hablamos de yo hago esto, yo tengo y me va bien. Claro, tú tienes que reportar que sobre esa técnica o ese enfoque hay ciencia. Y ciencia tiene que ser reproducible, volviendo de nuevo a ese término. A ese término. Cuando viajas por el mundo, ¿se valora especialmente esa trayectoria española del máster de perio de la Complutense o incluso haber estado en Estados Unidos, en Harvard? ¿Tenemos esa buena fama fuera? Sí, yo creo que
que España tiene esa buena fama, pero el marketing no somos los mejores. Es decir, el estadounidense siempre tiene mucho mejor marketing en cine y el italiano tiene mucho mejor marketing en cualquier cosa que es quien decía que no, el italiano es un español con marketing. Con marketing. O sea, venden hasta el aceite de oliva. Pues igual, lo que sí que el máster de Perio de la Complu tiene un nombre propio. Vale. Y eso sí que lo reconocen. Lo reconocen porque a nivel europeo es el número 1 en la AFP y porque a nivel mundial, hablemos de Estados Unidos, por ejemplo, Sí. que me ponías de comparativa, se conocen a los speakers, profesores o al director. Entonces, eso sí que te da un apoyo importante, más que seas español. Vale. ¿Los alumnos están predispuestos a la investigación? No, pero sabes dónde te metes. Cuando tú entras en el máster de Perio no entras de un año para otro. Ya. Tienes un año de preparatoria mínimo Tienes como muy claro dónde caes. y si no, te has dormido. Vale. O sea, entras en un máster que no es para aprender a hacer un poco de técnica quirúrgica, sino, esto siempre lo dice Mariano, es para formar líderes. Y eso requiere muchas más cosas. Necesitas ser mucho más transversal en que sepas operar, en que sepas leer un artículo así, hablar un inglés así y poder comunicarte de cara al público fácil. Lo decíamos, lo acabo de decir, hablar en inglés para poder salir fuera, porque tú eres, bueno, y otros compañeros sois el ejemplo de esa nueva generación Sí. de españoles donde ya no tiene la traba del idioma para salir fuera. Yo creo que ha cambiado muchísimo. El tema del idioma ha sido como una herramienta que realmente ha permitido lanzarnos fuera de España, ¿no? Hay muchísimos clínicos muy buenos en España y por desgracia hay muchos de ellos que no pueden darse a conocer en un congreso porque no conocen el idioma. Gracias a las redes sociales se pueden dar a conocer porque pones una foto de un caso, un antes y un después y ya está. Y eso sí, no necesitas idiomas. Pero es verdad que Luego hay que estar ahí. hay que estar ahí, hay que saber comunicar, hay que poder hablar de toda esa terminología y hay que poder enfrentarse a ello. Leer un artículo al principio, cuando era en inglés, yo veía y decía, ahora tengo que leer esto y me sentaba, echaba media hora. Ahora leo un artículo así en diagonal y te entiendes todo, rápido. Rápido. ¿Qué te gustaría investigar? ¿Qué me gustaría investigar? Bueno, sigo con los temas que te he dicho antes. Realmente ahora mismo estoy intentando ayudar a otros a investigar, aunque parezca raro, pero a la vuelta de España me han preguntado estos clínicos, mucha gente española muy buena que le ayude a escribir y me hace mucha ilusión porque creo que se merece tener ese escaparate, España. En segundo lugar, me gustaría desarrollar todo lo que ya he publicado a nivel libros, como te he dicho. Por ejemplo, estoy escribiendo las treatment guides de ITI, los cursos. Estoy haciendo un curso online donde explico todo esto que hemos hecho en los artículos, incluso vídeos, de como un paper. Sí. Si no sabes leer, esto consiste en esto, cuál. Sigo con la investigación y sigo con los mismos topics. Sigo con los 3 mismos topics que te he dicho antes, basándome en la implantología digital, basándome ahora en un RCT, un Randomized Clinical Trial de autotrasplante, que ya es un estudio basado y de hecho lleva ya 4 años funcionando y estará ya cerca de terminar. Y siguiendo con el tema del alargamiento coronario estético con digital. ¿Percibes cuando trabajas en clínica que es muy diferente lo que se enseña de lo que se practica? Si tienes una clínica dental, sabes que la sala de espera es un momento clave. ¿Y si esos minutos dejaran de ser tiempo muerto? Con Diviso Play dinamitas la televisión de tu sala de espera y llevas la imagen de tu clínica al siguiente nivel. Muestra todo el valor de tu centro y de tu equipo de profesionales. Explica los tratamientos de forma clara y enseña reseñas y promociones, aumentando la confianza y la fidelidad desde las primeras visitas. Todo con un servicio centralizado y flexible, respaldado por un equipo especializado en marketing y contenido audiovisual que se encarga de todo. Descubre cómo revolucionar tu sala de espera con Diviso Play en divisoplay.com. Sí, hay partes que sí, hay partes que es distinto y hay partes sobre todo que están anticuadas. Es normal. Es normal y mejorable. Es mejorable, es normal y es mejorable. Al final todo lleva un proceso y los profesores que están en la universidad se lo merecen y han trabajado mucho por estar ahí, pero es verdad que a lo mejor un profesor de hoy en día de la universidad no te puede enseñar esto que te estoy hablando. Claro. Tampoco es que yo tenga que ser profesor, es decir, pero estaría bien hacer una combinación, estaría bien tener un profesor invitado que no tenga una plaza titular, sino que venga para enseñar lo nuevo y que el nuevo enseñe lo clásico. Esa, yo creo que mix sería Porque ideal. en el grado muchos
chicos jóvenes nos comentan, estoy en el grado y después cuando ya entro en un posgrado o ya entro en una clínica a trabajar, me doy cuenta de que todo lo que he aprendido mucho, pero no lo puedo aplicar porque la vida de la clínica es totalmente diferente. No sé si el ritmo, si los medios, si la exigencia del paciente. Sí, creo que sales de la universidad con falta de conocimiento. Es decir, tienes un poquito de todo, pero digamos nada en particular. Y está todo muy planteado a que hagas una especialización o un posgrado en algo. Pero ocurre en otras profesiones, ocurre en derecho. Tú terminas y no puedes ni siquiera aplicar como abogado si no haces el máster habilitante. Entonces, aquí no pasa igual. Te dan un poquito de qué es la endo y qué es lo otro y qué es lo tal, pero realmente no llegas a la clínica y te falta. Y el sistema está hecho así desde hace muchos años. Decías, a ti no te gustaba la perio. A mí no me gustaba la perio, por ejemplo. ¿Te planteaste otras alternativas? Me planteé toda la parte quirúrgica, sobre todo a partir de cuarto, cuando empezaba, como te dije, me fui a Noruega y entré en quirófano. Me gustaba entrar en quirófano, vestirme, ver un poco todo lo que conlleva alrededor y ver un poco la sangre. Yo sí soy de los que le gustaba eso más. Y más que me gustaban, descartaba otras. Vale, o sea, empezaste a renunciar a determinadas áreas. Descarté muchas otras que son más cuadriculadas, que son más de la ortodoncia, que era un poquito, veía mi día a día más aburrido, o la endo, que veía un círculo muy cerrado. Me gustaba todo el tema de perio más adelante, no por lo quirúrgico, sino por la relación con lo sistémico. Vale. Y esa parte, mi familia toda es médico o sanitaria. Y al final estaba muy acostumbrado a esa parte. A ver toda esa parte. Sí, y me encantaba que me contaran que hay una relación con la diabetes directa bidireccional, que hay una probabilidad de que tengas un parte prematuro, que hay una probabilidad de que... Toda la parte sistémica siempre me llama más. ¿Se lo comentas a los pacientes esta parte de la vinculación de la salud bucal con la salud sistémica o general? Por supuesto. De hecho, soy periodoncista, por mucho que estamos hablando de implantes. Yo sigo ejerciendo como perio y mi mayor parte es perio. Y en la primera visita del paciente perio, yo les meto una buena turra. Sí. ¿Y te entienden? Sí, tienes que hablarlo de una manera sencilla y luego, por supuesto, se lo doy por escrito. Tengo un documento preparado y se lo llevan. Y siempre le pongo... se lo das para que lo deje... Yo se lo cuento, se lo doy para que quede reflejado y le digo que la siguiente visita me cuente dudas para que me asegure que lo ha leído. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo le cuento que esto tiene usted periodontitis, esto habrá conocido que es como piorrea, ya no se llama así. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que esto no lo podemos curar, pero lo podemos mantener. Y es como el paciente diabético, que es diabético y puede tener una vida completamente normal, pero si regula sus niveles de azúcar, de glucosa, ¿no? Pues aquí igual. Se lo cuento eso desde el principio. Y les hablas de inflamación, de la relación bidireccional con la diabetes, ¿sí? De tema cardiovascular. Le hablamos de esa relación. En la primera cita intento que sea un poco menos... Eso es. Y en las siguientes ya le voy dando, pues, de hecho, cuando hago el historial médico y la anamnesis, una de las preguntas que siempre hago antes de tumbar al paciente es si es fumador, si es diabético y si tiene algún problema de espalda para que pueda tumbarlo. Siempre hago ese estrés. Y ya cuando me dicen que no, se lo tumbo y empiezo. ¿Y te preguntan para qué lo quieres saber? Sí, bueno, muchísimos. Se quedan como que no tiene ningún sentido y le digo... Todo lo que vamos a hacer ahora, como te indico, tiene una aplicación a nivel sistémico. Siempre está ese ejemplo de la mano, ¿no? De la palma de la mano, e imaginarla que la tuvieses ulcerada, si hubieses caído al asfalto. Y esa superficie corresponde con la superficie de la cavidad oral. Entonces, si tú te imaginas que tienes la mano en carne viva, en otras palabras, no irías tan tranquilo por la calle. Pues si tú tienes la boca, queda muy burdo en carne viva, al final es una entrada y una salida de infección, es una entrada y una salida de bacterias y es una herida que hay que tratar. Uh-huh. Cuando el paciente escucha todos estos argumentos, ¿se compromete más con el tratamiento de perio? Sí, los pacientes tienen que tener una razón de por qué hacer las cosas. Es decir, tú, si te digo ahora, oye, deja de fumar, pues tendréis que entender pues que... sí o no, depende de por qué, ¿no? Para qué sí, para qué no. Y cuando sabes que puedes dejar de tomar un medicamento para tu diabetes, te controlamos la periodontitis y dices, o sea, ¿puedes reducir la dosis o dejar de tomar una pastilla? Pues a lo mejor me motiva mucho más. ¿Puedo dejar de sangrar al completo si tengo bien controlado mi sistema y no tener que cepillarme y escupir sangre? Sí. Y de repente te conciencia mucho más porque te das cuenta de que hay un porqué. ¿Te hace ser más competitivo,
competitivo en el sentido de diferenciarte del resto, esa comunicación más intensa con el paciente, más cercana y más detallada con el paciente? Sí, yo creo que realmente sí, y sobre todo porque la clínica familiar, trabajo en diferentes clínicas, como digo, una que vaya a colaborar no tiene nada que ver, pero mi clínica familiar de Granada es una ciudad más pequeña donde el boca a boca sigue funcionando muchísimo, igual que todo en España. Ujú. Y que a un paciente le comuniques, le expliques y te dediques tu tiempo a hablar con él, es algo que se sabe, por así decirlo, que estás perdiendo el dinero por él. Vale. Y es lo Estás haciendo un monetizado. esfuerzo y... Pues no estás perdiendo dinero, estás haciendo tu trabajo. Y esto yo lo aprendí de mi padre. Mi padre es médico, bueno, médico estomatólogo. Otro. Y siempre habla de la frase de Gregorio Marañón del poder de la palabra. Y la palabra cura. Vale. Nacho, la palabra cura. Escucha al paciente, dale esperanza, dale soluciones. Tú cuando te pasa algo quieres que te digan, bueno, está muy mal, pero vamos a trabajar porque esto esté mejor, vamos a poder hacer esto y vas a poder... Y eso te tranquiliza. ¿Adaptas el discurso en función de la clínica donde estás? Bueno, a todo hay que adaptar dependiendo de qué tipo de paciente tienes. Más que Más que la clínica, el tipo de paciente. Sí, qué tipo de paciente tienes. No es un mismo paciente del medio rural en el cual una persona quizá pueda tener menos formación y tengas que hablar de una manera más directa y sencilla a un paciente que venga rebotado buscando porque me ha visto en Instagram que soy este periodoncista y que quiere que trate su sencilla. No tiene nada que ver. Te lo comentan, como decíamos antes, lo que te iba a preguntar, te lo comentan los colegas extranjeros de si el nivel de exigencia en España es diferente al de otros países. ¿Tú lo percibes? ¿Hay diferencias? Sí, sí es diferente. Cambia muchísimo. Pero además depende de qué país y de qué estado y de qué lugar. Yo te puedo hablar de donde he estado. Y te cambia un Granada con un Madrid, te cambia una universidad como es en Oslo, donde el sistema público te cubre la sanidad. O sea, piensa que ahí ya no hablamos de dinero en ningún momento y no entra en el juego. En un sistema como es Harvard, donde vas a tener... hemos tratado un premio Nobel estando ahí. Entonces, te cambia muchísimo por completo. Pero hay pacientes o países donde van a buscar más la estética. Véase Brasil, que son unos odontólogos maravillosos y que prima mucho más la estética, donde en Europa prima mucho más la salud. Y ese es un ejemplo quizá buenísimo, Julián, para hablar de la periodoncia, porque la periodoncia europea, me atrevo a decir sin ningún miedo, que está por delante de la americana. La periodoncia europea, el paciente europeo prima porque sus dientes, aunque estén más torcidos, aunque estén más largos, aunque estén más feos, sean sus dientes y los mantenga sanos. Y diga, oye, yo estoy aquí. Y el paciente americano quiere que se los quites y que le pongas implantes. O sea, me estás intentando transmitir que el paciente motiva los cambios y el tipo de odontología que se realiza en cada país por el nivel de preocupación o de exigencia, o a qué dan valor. Sí, sin ninguna duda. No digo que esté bien y mal. De hecho, creo que el odontólogo sea el que debe tomar la decisión de yo no voy a quitar un diente si está sano. Pero si tienes pacientes que te piden estética... Uh-huh. Bueno, pero que eso es lo más sencillo. Es porque un paciente que te pide estética se la puedes dar sin hacer un daño. Tú puedes hacer un blanqueamiento controlado, no tenga ningún problema. Otra cosa es que te digan, yo quiero estética y los dientes los tengo torcidos, quítamelos y ponme implantes. No, oye, vamos a hablar de ortodoncia. Es que no quiero llevar un año de ortodoncia. Pues yo no soy tu doctor. Vale. Y hay que saber decir que no a muchas cosas si no te sientes cómodo. ¿Dices que no habitualmente? Digo que no muchas veces, sí. Sí, me piden cosas raras, sí. ¿Qué cosas raras te suelen pedir? Bueno, no sé, hay de todo. Pues desde hablando de estética te piden materiales de oro, cosa que no tengo por qué decir que no, porque es un material buenísimo en la realidad. Pero ya no sé... Se utiliza muy poco, pero se puede trabajar. Sí, se puede trabajar. Estos grids, eso que llaman los famosos, trato así a un grupo de famosos cantantes y unos llaman a los otros. Mientras que no sea tallando el diente, también lo sigo haciendo. Se quitan y se ponen. Realmente son un aparato removible. Es una prótesis. Sí, te piden, no sé. Cambiar el color de la encía. Si es una paciente de color, pues cambiar el color de la encía. Al final es algo relativamente poco invasivo y se puede hacer. Pues hay peticiones adversas. De todo tipo. Vamos a hacer un pequeño test. Vale. Si no fueras dentista, ¿qué te gustaría ser? Si no fuese dentista, me encantaría ser embajador. Porque te gusta viajar. Me gusta, combina muchas cosas que me gustan. Me gustan los idiomas.
Me gusta viajar, me gustan las culturas ¿Te gusta conocer? Tiene que saber pues, los pueblos, su idiosincrasia, su cultura. Y siempre se lo decía a mis padres. Sería una profesión que me hubiese gustado un montón. Sí. Una afición. Una ficción. Pues una ficción hablaría del deporte y de la geografía. Me gustan... Que se enlaza con la con la parte diplomática. Por ejemplo, peleo con mi hermano por capitales. A ver quién se sabe más. Entonces, muchas veces estamos viendo la tele cuando va a jornada o sale algo igual. Y Azerbaiyán, Bakú. Y a ver, ¿esto se sabe? Lo hacemos desde el cole. Teníamos un profe que era muy cañero y se quedó ahí como pelea y rencilla entre hermanos. Entre hermanos. ¿El miedo del dentista para ti cuál es? ¿El miedo del paciente para ir al dentista? No, el miedo del dentista en la consulta. El miedo del dentista en la consulta, otro dentista. El dentista tiene miedo a otro dentista por lo que puede haber hecho y que te manden un paciente con un tratamiento que para ti piensas que está mal y que lo criticas y que hay que ponerse en pie de qué pasaría por aquel dentista esa mañana o esa tarde. A lo mejor no tenía el conocimiento, a lo mejor se le fue de la mano, a lo mejor... Y hay que también ser un poco relativo en las cosas. Pero creo que un dentista es el que más miedo puede tener a otro dentista. A otro dentista. Uh-huh. Un miembro del equipo que para ti sea fundamental en la consulta. Mi auxiliar, son 4 manos. Al final hay que aprender a trabajar a 4 manos. A que tú no estés haciendo todo el trabajo y simplemente le digas aspira o hace esto, sino que si terminas de preparar una fresa, tengas preparada la siguiente y sin levantar, mirar y pasar la siguiente, quitar y poner. Se trabaja el doble de rápido y el doble de bien. Esto es como los japoneses cuando con el tren bala. Lo leí en un libro hace poco. Al final señalan, lo dicen y lo hacen. Son 3 mecanismos de que no se te pase algo. Es decir, oye, fresa de 2,2, lo hablas, la miras, visualización, y además hay otra persona que lo está haciendo a la vez. O sea, son muchos motivos para que tengas más predictibilidad, una vez más. ¿Te consideras un líder dentro de la consulta? Pues, bueno, es importante ser líder. Yo esto me lo explicó mucho uno de mis mentores, Germán Galucci, pero no hay que confundir el término de líder con jefe. Vale. Se habla mucho también de esto. Ser líder significa que las decisiones pasan por lo que tú piensas. Y si hay algo que va mal, tú eres el último que se baja del barco y te hundes con el barco, porque para eso eres el líder. Vale. Y si hay alguien que no sabe cómo hacer algo, te toca a ti a pechugar y salir para adelante. Pero no significa que tú no tengas que trabajar menos, que tú no tengas que hacer las tareas que solo te gustan. Es decir, hay que estar todos de alguna forma en un mismo barco de nuevo, pero hay que tener un líder. De hecho, creo que es bueno tener un líder. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste tierra trágame o esto se nos está yendo un poco de las manos? Quizás caso complicado o situación en clínica. Esta no te sé decir, pero en Estados Unidos me pasó una curiosa que era una paciente que tenía un apellido latino y vino a Harvard a tratarse, y cuando vio Ignacio Pedrinacci dijo, ándate, yo también tengo un apellido latino, ¿de dónde eres? Le dije, yo soy español. Me dice, ¿español? ¿En qué estado mexicano está España? Y dije, ostras. Miré con cara de tener que poner política y digo, no, está al otro lado del continente. Ah, sí, tal. Seguí trabajando, llegó un auxiliar era latina. Me habló en español, me dijo, hombre, ¿también hablas español? Y digo, sí, ya le he dicho que sí. Yo soy español. O sea, y al final ahí te das cuenta de un poco la situación embarazosa, ¿no? No te sé decir una que haya hecho algo con el paciente que me ponga entre la espalda y la pared, pero esa me puso de verdad a pensar, a mantener la cara y la compostura. ¿Se pueden tener amigos dentistas? ¿Los dentistas tenéis amigos dentistas? Se puede tener novia y mujer dentista, que ahí va a mi casa. ¿Qué es tu caso? Yo vivo con mi novia, que es dentista, y tengo a mis padres, que son dentistas. Se puede. Hay que saber cómo llevarlo, pero se puede. Y yo creo que si somos de los que nos gusta la profesión, es algo incluso bueno. ¿Pero te lo llevas a casa? Bueno, se intenta que no, pero siempre te llevas algo, por mucho que te dicen, no, yo salgo, cierro la puerta, esto no es un trabajo de oficina. Te lo llevas a casa porque en casa planificas, en casa ves cosas, o en casa si te has hecho una regeneración vertical, esa noche estás pensando en estará bien, estará mal, o si hay un problema de un sangrado, estás pensando en casa. Te lo llevas a casa 100%. ¿Te llevas a casa el tratamiento o te llevas a casa el paciente? Yo me llevo a casa el paciente. Yo le doy mi número personal al paciente muchas veces.
Y en Estados Unidos, que no era legal, lo hacía también. Y el paciente te lo agradece mucho. Y esto lo aprendí también en la universidad, al día siguiente de la cirugía, llamar a todos los pacientes. Porque hay que hacer el seguimiento. ¿Qué tal estás? Pero que te llame tu médico es un valor extra de que digan, se están preocupando por mí, no soy un número más. ¿Cómo te consideras el trato al paciente? Muy bien, con el trato me encanta. Es lo que más me gusta, lo hago naturalmente. O sea, al final transmito lo que pienso, intento ser honesto e intento aplicar las palabras que te decía mi padre, de ayudar. Y es sencillo, creo que con eso se llega. Se aprende, se va cogiendo con el tiempo, forma parte del carácter de cada profesional. ¿El trato con el paciente? Sí. Forma parte de cada profesional, yo creo. Todo se aprende en la vida. Tú puedes enseñar a alguien a cómo hacer las cosas de una manera natural o de una manera menos natural, te va a salir, pero se puede aprender. Aún así, yo creo que tener una buena actitud e intentar tener esas neuronas espejo que te dejan ponerte en el lugar de esa persona y realmente entender por lo que está pasando es lo primordial. Y hoy muchos pacientes que entran con miedo al gabinete y mucho más a un acto quirúrgico. Sobre todo el de implantes. Sobre todo el de implantes, que se piensa que le van a hacer no sé, muchas veces. Y sentarte, hacer lo que te explicaba antes de enseñar el ordenador, darle esa tranquilidad y esa confianza que ven en ti y no demostrar ese miedo, llena mucho. Pero es muy diferente la comunicación con el periodoncista, es convencer del mantenimiento. Y el de cuando tienes un tema de implantes es tranquilizar de la intervención. Sí, lo definiría bastante bien. El periodoncista sería hacer entender al paciente qué patología tiene, cómo tratarla y, sobre todo, más importante, como bien dices, cómo mantenerla en el tiempo, ya que es una enfermedad crónica. Y en el planteamiento de implantes entra un factor nuevo que es el del miedo y luego el del mantenimiento de los implantes. El día que hago la entrega de la corona sobre implantes, tomo mi última radiografía y se lo explico al paciente. Este es el hueso, este es el implante, esta es la corona. Este nivel de hueso quiero que esté aquí. Cada año necesito que vengas a hacerte tu mantenimiento X, sea perio o no perio, y vemos que este hueso está aquí, te haré una radiografía y si hay algún problemita en el que el hueso se venga hacia abajo porque hay alguna infección, la tratamos cuanto antes para que no pierdas el implante. Y lo entienden. Vale. Estás muy expuesto en redes sociales, publicas, formas, promocionas también tu formación. ¿Te da miedo que el paciente, porque el paciente viene por el boca a boca, pero también ve eso? Sí. ¿Te da respeto? No, hay veces que lo pienso, quizá no lo tengo muy en mente. Hay veces que luego, cuando el mismo paciente, sobre todo el paciente joven, me lo dice, bueno, tal, he visto este caso, que lo has puesto cual, digo, ostras, yo no había planteado que este caso luego lo voy a poner en redes. No sale la cara, pero al final él te puede reconocer su propio diente y es legal, no hablo de nada. Bueno, pero no me refiero tanto al paciente que se ve, sino al que ha visto y llega a ti. Ha visto que publicas y tal, y llega a ti y te tiene como un referente y ya se pierde el boca a boca y estamos hablando de otro tipo de captación de pacientes. Vale, ya te entiendo. Existe. Tengo un paciente en Granada que viene desde Francia a hacerse autotrasplante dental. Y es una combinación de vuelo malísima. Lo que pasa es que no es malo siempre y cuando lo que vendas en redes sea algo honesto. Vale. Y eso es lo difícil, ¿no? A día de hoy las redes piden un contenido que quiere ser consumido, no que sea, digamos, real en muchas de las veces, ¿no? O sea, tienes que actuar con honestidad, igual que si estuvieras con el trato. Tengo 3 tipos de post. Un post de científico en el cual hablo de mis artículos. Enseño el artículo y un porqué. Un post clínico en el cual enseño un tratamiento que hago antes y después o cómo se hace. Y un post de tipo congreso en el que demuestra dónde estoy, de lo que estoy hablando y mi vida profesional. Esos son mis 3 tipos de post. ¿Te da miedo la reseña, los comentarios, que otros profesionales también intervengan y puedan opinar? Bueno, creo que es algo que es real, que afecta a todos. En una clínica dental que tenga comentarios buenos o malos, por suerte o por desgracia, funciona. Y eso es algo así. En Instagram, por suerte, yo no tengo malos o haters, así que no... Hay que cruzar siempre los dedos. Sí, pues seguro que habrá, pero serán silenciosos, a lo mejor. No creo que tenga tanto papel el del Instagram a nivel negativo como el de una reseña de Google en tu clínica dental. Eso sí te afecta. Eso afecta mucho más. Eso afecta mucho más. Y no depende solo de ti. Depende de un equipo y depende de que el gabinete esté limpio o sucio. Y depende de la persona en ese momento vital de su vida. Afirmativo.
Entonces son muchas cosas que también hay que entender que no puedes controlar todo. Es satisfactorio tener un 5 estrellas en tu negocio, pero tampoco es real. Y se pueden aplicar mucho dinero y mucho tiempo en que eso sea así. Sea así. Por ahora no le dedico tanto o nada. ¿Cómo contemplas la parte de gestión de la clínica? Pues es el siguiente escalón. Es una parte en la que por suerte yo vengo con la familia detrás y es una clínica familiar que lleva funcionando muchos años y que requiere poca gestión. Es una clínica que llevo inyectado más tiempo a la hora del digital, de comprar, de hacer, de cambios, pero que no me requiere como si mañana compro un local y le abro uno nuevo. Hasta ahora estoy exprimiendo y terminando la etapa en la que estoy, que me encanta. Es una etapa más de academia, más de congreso y más de viajar. Cuando entre en esa etapa de focalizarme en mi propio clínica, local o lugar, será ese momento de centrarse en la gestión. Pero lo tienes como pendiente. Lo tengo como pendiente, sí, es el siguiente paso. Todo va viniendo poco a poco de una manera dinámica y hay que ir adaptándose al cambio. Y ahora, pues, no sé cuándo va a venir, si en 1, en 5 o en 10, pero será el siguiente paso. ¿Te consideras feliz en este momento? Sí, tengo muchísimas... Soy un afortunado, me considero como un afortunado. Esto me lo decía mi amigo y profesor y mentor Alejandro Lanis. Somos unos afortunados. Yo, sobre todo, hablando, como veíamos al inicio, de la oportunidad que me ha dado la odontología. Yo he llegado a lugares por la odontología que ni me planteaba. Ya va. Ni me planteaba. Yo no vengo de otro lugar que no es una ciudad pequeña, como es Granada, una familia normal, que no tenía contactos en la odontología, que no tenía... Lo que sí que tenía eran muchas aspiraciones y al final la odontología me ha permitido, pues, desde irme a vivir a Noruega, como te decía, el Erasmus, hasta terminar en Harvard y ser profesor ahí por ser... que yo apenas, digamos, hablo mejor inglés que español, ¿no? Que tengo el acento andaluz. Y se lo agradezco muchísimo a la profesión. ¿Para ti qué ha sido determinante? ¿La formación, tu ambición? ¿Qué ha sido determinante para hacer este recorrido? Bueno, es un cúmulo de cosas. Yo creo que lo que hay que tener son ganas. Y esas ganas se hacen trabajando. Hay una frase que se le atribuyen a Picasso, que es realmente, según dicen, de Lorca. Ambos son, digamos, andaluces, así que se la doy a los dos. Que dice que la inspiración te tiene que coger trabajando. Y eso significa no otra cosa que tú vas remando y te vas subiendo al barco que te vaya apeteciendo. Y sobre todo te vas sabiendo bajar del barco que no te interesa. Vale. Y a partir de ahí te va llevando por el camino y te va llevando donde tú quieras estar y donde puedas estar. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Pues me veo en España, eso es seguro. No sé exactamente en qué ciudad. Ojalá que en el sur y si no en Madrid, que es maravilloso. Me veo con mi propio proyecto de negocio, que hablamos como esa clínica. Y me veo pues repitiendo esta entrevista. Ojalá que sí, pues... en 10 años, viendo el paso atrás. En 10 años la volvemos a hacer. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias por todos los ejemplos que has mostrado de evolución, de formación, de dedicación, de ambición también. Así que en esos 10 años nos volvemos a ver. Nos veremos mucho antes, seguro. Seguro que sí. Y estaremos muy atentos a todo lo que nos puedes aportar. Pues gracias, Julián, y gracias al equipo de B1. Ojalá que sigáis triunfando y haciendo las cosas así de bien. La verdad que es un gustazo ver cómo nos renovamos también en digital y hacemos un factor nuevo, y como en Instagram he visto que habéis llegado a un alcance brutal. Así que enhorabuena. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vosotros. Pues hasta aquí este episodio con Nacho Pedrinacci, y a todos los oyentes de Espejo Dental os animamos a que nos sigáis pues en redes sociales, newsletter, página web. Y nada, en breve otro nuevo episodio de Espejo Dental. Muchas gracias a todos.